Comenzamos el mes de octubre para la gloria de Dios. Desde Votorantim, Brasil, estamos celebrando un culto más para la gloria de Dios. Y lo hacemos con el texto bíblico de Mateo 10, 41-42. Y dice así: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Que Dios nos bendiga. Padre amado, en el nombre de Jesús oramos por esta palabra y pedimos que esta palabra corra como ríos de agua viva en el corazón de aquel hombre y aquella mujer que está precisando recibir palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Amén, amén y amén. Bueno, octubre para nosotros es un mes muy especial porque aquí se celebra el día de la Reforma Protestante. Somos evangélicos, somos protestantes porque hubo una reforma. Claro, en muchos países se habla el día de la iglesia evangélica, el día de los evangélicos, pero creo que lo correcto es hablar de la reforma. Pero hoy no hablaremos de la reforma, sino que durante el mes de octubre hablaremos de la reforma. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Aquí habla de la importancia de la misión, de ser enviado a la misión. La importancia de ser discípulos, de ser llamados sus discípulos. Pero Jesús le da un gran valor a ser recibidos. Los discípulos que sean recibidos por parte de la gente, haya una recepción del mensaje que el discípulo tiene para dar, ¿no es cierto?, al mundo, para dar a la gente. En primer lugar, este texto no habla de profecía. Se lee el versículo 41, dice que recibe profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Pero el texto bíblico no habla de profeta ni de profecía. Queremos decir que en primer lugar Jesús siempre utiliza ejemplos, utiliza apoyos, ilustraciones para recalcar la tarea principal. La tarea principal es proclamar el evangelio, llevar el evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El mandato principal, la gran comisión. Por lo tanto, el texto, cuando lo leemos en su contexto, que es el capítulo 10, ¿no es cierto?, donde dice elección de los 12 apóstoles y misión de los 12, persecuciones venideras, a quién se debe temer, Jesús, causa de división y recompensas. Todo el capítulo 10 nos habla de la misión de los discípulos que son encabezados por los 12 apóstoles que el Señor envió, pero hay una cantidad de discípulos que también van a predicar, a llevar el evangelio de salvación. Es cierto, se usa la palabra profética, pero no habla de un ministerio profético en este texto bíblico, sino que nos habla más que nada del mandato, de la tarea. Y el gran acento que coloca Jesús en este capítulo es sobre la hospitalidad, el recibir a los discípulos. Quien recibe a uno de estos pequeños en el reino, es considerado aquel que sirve, aquel que está a disposición del servicio de la obra de Dios. Por lo tanto, los discípulos también son llamados los pequeños, ¿no es cierto? Aquel que recibe, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. El acento que coloca Jesús en la hospitalidad, en la fraternidad, en el recibir, es algo que hace referencia a Sodoma y Gomorra. Y si ustedes ven el acento aquí, cuando hace referencia a esta ciudad antigua de Sodoma y Gomorra, no se refiere en manera alguna a la sexualidad, como muchos les gusta, ¿no es cierto? La morbosidad. Cuando leen Génesis 19,
se centran, ¿no es cierto?, en todo lo que es la sexualidad, la homosexualidad y tantas otras cosas que he escuchado, ¿no es cierto?, en muchas predicaciones. Mas nuestro maestro, nuestro modelo, Jesucristo, en ningún momento menciona que el gran pecado de Sodoma y de Gomorra, esta ciudad antigua, haya sido la sexualidad, sino que dice que el castigo para aquellas ciudades que no reciban, que no sean fraternas, que no sean hospitalarias con los discípulos, será mucho más grande que el de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron hostiles a los extranjeros.